Por más incongruente que le pueda parecer a quien no ande al tanto de la importancia de las alcobas, sean estas sacramentadas, laicas o irregulares, en el buen funcionamiento de las administraciones públicas, el primer paso del extraordinario viaje de un elefante a Austria que nos proponemos narrar fue dado en los reales aposentos de la corte portuguesa, más o menos a la hora de irse a la cama. Porque don Juan, el tercero, rey de Portugal y de los Algarbes, le dice una noche a doña Catalina de Austria, su esposa, que está dudando si el regalo que le hicieron a su primo Maximiliano, cuando su boda, hace 4 años, fue digno de su linaje y de sus méritos. Ahora Maximiliano está en Valladolid, como quien dice a un tiro de piedra de Lisboa, y el rey dice que le gustaría ofrecerle algo más valioso, algo que llamara la atención. La reina bisbiseaba una oración. Comenzaba ya otra, cuando de repente se interrumpió y casi gritó: «¡Tenemos a Salomón!». «¿Qué?», preguntó el rey, perplejo, sin entender la intempestiva invocación al rey de Judea. «Sí, señor, Salomón, el elefante». «¿Y para qué quiero aquí al elefante?», preguntó el rey algo enojado. «¿Para el regalo, señor? ¿Para el regalo de bodas?», respondió la reina, poniéndose de pie, eufórica, excitadísima. «No es regalo de bodas, da lo mismo». El rey asevera lentamente con la cabeza 3 veces seguidas. Hace una pausa y asevera otras 3 veces, al final de las cuales admite que le parece una idea interesante. La reina dice que es una idea excelente, con un gesto de impaciencia, casi de insubordinación. Hace más de 2 años que el elefante Salomón llegó de la India y desde entonces no ha hecho otra cosa que no sea comer y dormir. Hasta Valladolid, Salomón tendrá que ir a pata, y a Viena también. No habrá otro remedio. Mañana le escribiré al primo Maximiliano. Si él acepta, habrá que concretar fechas y realizar algunos trámites. Por ejemplo, ¿cuándo pretende marcharse a Viena? ¿Cuántos días necesitará Salomón para llegar de Lisboa a Valladolid? De ahí en adelante ya no será cosa nuestra. Nos lavamos las manos. Sí, nos lavamos las manos, dijo la reina, pero en su fuero interno, que es donde se dilucidan las contradicciones del ser, sintió un súbito dolor por dejar que se fuera Salomón solo para tan distantes tierras y tan extrañas gentes. Al día siguiente, por la mañana temprano, el rey manda llamar al secretario Pedro de Alcásova Carneiro y le dicta una carta que queda perfecta, tanto de letra como de razones, no omitiéndose siquiera la posibilidad teórica, diplomáticamente expresada, de que el regalo pudiera no ser del agrado del archiduque, que tendría, aún así, todas las dificultades del mundo en responder con una negativa, pues el rey de Portugal afirma, en un párrafo estratégico de la carta, que en todo su reino no posee nada más valioso que el elefante Salomón. El rey encarga al caballerizo mayor que lleve la carta a Valladolid lo más rápidamente posible y luego le dice que debería ir a ver a Salomón, y se organiza todo para que el rey vaya a la playa de Belén, enfrente del monasterio de los Jerónimos, donde está el cercado de Salomón. Como cuenta Pilar del Río en La intuición de la isla, a José Saramago le esperaba un elefante que descubrió un día en un restaurante de Salzburgo llamado The Elephant, mientras cenaba con Gilda López Encarnasau y otros profesores que le habían invitado para hablar de literatura en la universidad. «¿Qué hace ahí la Torre de Belém?», preguntó. Y cuando le contaron que ese elefante tuvo vida real, que cruzó Europa por un capricho del rey portugués João III, que quiso regalárselo a su primo Maximiliano de Austria, supo que escribiría la historia de ese elefante del siglo XVI. Esperó 10 años desde el momento del descubrimiento, pero acabó contando, con ironía, humor y una gran compasión, la historia de Salomón. Ahí está el elefante, más pequeño que sus parientes africanos. Se adivina, sin embargo, bajo la capa de suciedad que lo cubre, la buena figura con que fue contemplado por la naturaleza. «¿Por qué este animal está tan sucio?», preguntó el rey. «¿Dónde está el tratador? Supongo que tendrá un tratador». Se aproximaba ya un hombre de rasgos hindúes, cubierto con ropas que casi se habían convertido en andrajos, una mezcla de piezas de vestuario de origen y fabricación nacional, mal cubierta o cubriendo mal restos de paños exóticos llegados con el elefante en aquel mismo cuerpo hacía 2 años. Era el Cornaca. Cuando al cuidador de Salomón le dicen que este es el rey, se detiene como si hubiese sido fulminado por un rayo y hace un movimiento como para escapar, pero
los pajes lo sujetan por los harapos y lo empujan hasta la valla. Desde lo alto de una rústica escalera de mano colocada en la parte de fuera, el rey observa el espectáculo con irritación y repugnancia, arrepentido de haber cedido al impulso matutino de hacerle una visita sentimental a un bruto paquidermo de casi 4 varas de altura que en breve descargará sus apestosas excrecencias en la pretenciosa Viena. El rey dice con voz firme y clara que quiere a ese animal limpio ahora mismo. El cornaca corre hacia un cobertizo y regresa con un cepillo de raíces de pírgano largo, llena de agua un balde grande, y se pone manos a la obra. Fue notorio el placer del elefante. El agua y los refriegues del cepillo debían de haberle despertado algún agradable recuerdo. Un río en la India, un tronco de árbol rugoso. Y la prueba está en que durante todo el tiempo que duró el lavado, una media hora bien contada, no se movió de donde estaba, firme en sus potentes patas, como si hubiera sido hipnotizado. Conocidas como son las excelsas virtudes de la higiene corporal, nos sorprendió que en el lugar donde estuvo un elefante apareciera otro. La piel del elefante asiático es gruesa, de color medio ceniza, medio café, salpicada de manchas y pelos. El rey se pregunta qué pasará si al archiduque no le gusta, si lo encuentra feo y lo devuelve. Será una vergüenza para el rey verse despreciado ante las miradas compasivas o irónicas de la comunidad europea. Pero el secretario le dice que Salomón es un magnífico ejemplar de elefante asiático, con todos los pelos y lunares a que está obligado por su naturaleza, y que deleitará al archiduque y deslumbrará no solo a la corte y a la población de Viena, como por donde quiera que pase al común de las gentes. El rey suspira de alivio y luego se fija en el cornaca. Este hombre no puede ir a Viena con semejante aspecto, cubierto de andrajos. Ordeno que le hagan 2 trajes, uno para el trabajo, para cuando tenga que andar encima del elefante, y otro de representación social, para no hacer mal papel en la corte austriaca, sin lujos, pero digno del país que lo manda. Así se hará, mi señor. Y a propósito, ¿cómo se llama? Se despachó a un paje para que se enterara, y la respuesta transmitida por el secretario dio más o menos lo siguiente: Subro. Subro, repitió el rey. ¿Qué demonios de nombre es ese? Con H, mi señor. Por lo menos es lo que él dice, aclaró el secretario. Deberíamos haberlo llamado Joaquín cuando llegó a Portugal, refunfuñó el rey. 3 días después, el caballerizo mayor regresa a Lisboa y es recibido inmediatamente por el rey. La reina Catalina está presente en el salón de mando y alimenta la vaga esperanza de que la misiva del archiduque Maximiliano venga escrita en alemán para ser ella quien la traduzca y lea la primera, pero viene en latín. El archiduque Maximiliano de Austria acepta y agradece el ofrecimiento del rey de Portugal. El rey sonríe con satisfacción. Maximiliano dice en la carta que no tiene claro en qué momento partirá hacia Viena, tal vez a mediados de octubre, y que aunque están a principios de agosto, pueden enviarle ya a Solimán a Valladolid. El rey se sulfura y dice que todavía no tiene al elefante y ya le quiere mudar el nombre, y añade que el elefante se seguirá llamando Salomón mientras esté allí. Creo que en el fondo ninguno de los aquí presentes quiere que se vaya. Extraño caso. No es gato que se roce en nuestras piernas, no es perro que nos mire como si fuésemos su criador, y sin embargo, estamos aquí afligidos, casi desesperados, como si algo nos estuviese siendo arrancado. El rey encarga al caballerizo mayor que organice la expedición. 2 hombres para ayudar al cornaca en su trabajo, unos cuantos más para encargarse del abastecimiento de agua y de forraje, un carro de bueyes para lo que sea necesario, transportar la cuba de agua, un pelotón de caballería por si se diera el improbable caso de que alguien pretendiera robar al elefante, y el carro de la Intendencia de las Fuerzas Armadas tirado por 2 mulas. Por mi parte, intervino la reina, ordeno y mando que a nadie se le ocurra venir a comunicarme que ya se ha ido Salomón. Yo lo preguntaré cuando lo entienda conveniente, y entonces me darán respuesta. La última palabra apenas se entendió, como si el llanto súbitamente hubiese agarrotado su real garganta. 10 días después, cuando el sol comienza a apuntar en el horizonte, Salomón sale del cercado donde durante 2 años ha malvivido. La hora, tan matutina, y el secreto con que ha sido organizada la salida explican la ausencia de curiosos y otros testigos. Un carruaje de palacio se pone en movimiento hacia Lisboa cuando Elefante y compañía desaparecen en la primera curva del camino.
Dentro van el rey y su secretario de Estado. El rey pregunta el significado del nombre del cornaca y el secretario le contesta que subro significa blanco, aunque no lo parezca. Quitando la inefable polvareda de los caminos que ya le viene ensuciando las patas hasta la mitad, Salomón avanza airoso y limpio como una patena, y el cornaca, aunque sin las coloridas ropas hindúes, reluce en su nuevo traje de trabajo que, para colmo, fuese por olvido, fuese por generosidad, no tuvo que pagar. Mirando a un lado y a otro de la caravana, se descubre en ella un cierto desaliño. Los bueyes se van quedando atrás al ser los más lentos y no hay otro remedio que esperarles. Los caballeros desmontan, los hombres de a pie se sientan o se tumban en el suelo. Erguido sobre el elefante, el cornaca hace cuentas del viaje. Habrán andado unas 3 horas y han perdido 1 hora cuando Salomón se ha dado unos chapuzones en el tajo, alternándolos con voluptuosos revolcones en el barro. El elefante está excitado, nervioso. El cornaca baja del elefante y se encamina hacia el pelotón de caballería para hablar con el comandante. Le dice que ha tenido una idea, que necesitan otra yunta de bueyes para uncirla al carro delante de la que llevan y así andarían más deprisa, y todos al mismo tiempo, y propone al comandante que la consiga en alguna aldea, que pueden requisar los bueyes en nombre del rey y al regreso de Valladolid dejarlos de nuevo. Además, propone que la mitad de los hombres ayuden al carro de los bueyes, empujándolo. Mi idea es que deberíamos organizarnos en función de los hábitos y necesidades de Salomón. Ahora mismo. Mire, vuestra señoría, está durmiendo. Si lo despertáramos se irritaría y solo nos daría problemas. ¿Pero cómo puede dormir si está de pie?, preguntó incrédulo el comandante. A veces se tumba para dormir, pero lo normal es que lo haga de pie. Creo que nunca entenderé a los elefantes. Deciden dividir los días en 3 partes. La primera desde la mañana temprano y la tercera hasta la puesta de sol, para avanzar lo más deprisa que puedan. La segunda para comer y descansar. El cornaca se pregunta, por último, por qué no se han cruzado con nadie en todo el camino y el comandante le contesta que tal vez la gente ve al elefante de lejos como una visión y da marcha atrás o se mete por atajos. Seguramente creen que es algún enviado del diablo. La madrugada siguiente, al despertar, Subro se aleja un poco del campamento y ve una aldea bañada por la maravillosa luz de luna de agosto. Cuando va a decírselo al comandante, aún duerme y cuando se despierta, él mismo descubre la aldea. Se acerca con el sargento y el boyero para ver si hay en esa aldea una yunta de bueyes. Entran en la primera calle de la aldea, que es un camino, y a la primera persona que encuentran le preguntan cómo se llama y dónde vive el principal labrador del sitio. Es un conde, pero no está en la aldea. En el palacio, que solo tiene una planta baja y un piso, dicen que hay dentro más riqueza que en todos los palacios y palacetes de Lisboa. Y allí está el capataz. Escribir este libro, que nació en una circunstancia festiva en Salzburgo, se convirtió para José Saramago en un proyecto de vida. El deseo de contar la historia del elefante, es decir, de reflexionar sobre la existencia humana, le ayudó a mantenerse vivo mientras la medicina iba actuando en su cuerpo. Cuando finalmente se sentó ante la máquina, lo hizo con una desbordada alegría y con la sensación de haber recuperado una parte del idioma portugués que permanecía oculto por las distintas capas que los años y las culturas van depositando en los sedimentos. La enfermedad alteró el mundo subconsciente, sacó a la luz palabras y actitudes que habían sido suyas en otras épocas, le abrió vías que no recordaba que existieran. El comandante le cuenta al capataz su misión y le explica lo que necesita. Al capataz parece que se le salen los ojos de las órbitas, la boca abierta sobre la papada. El comandante apela al rey y el capataz cede, pero le pregunta al oficial si le deja una garantía, a lo que el comandante responde que le dejará un papel escrito con su puño y letra en el que asegurará que la yunta de bueyes será devuelta a la procedencia tan pronto el elefante quede entregado al archiduque de Austria. En el establo hay 8 bueyes. A una señal del comandante, el boyero se aproxima a los animales y elige 2. Los bueyes ya estaban uncidos. El boyero los conducía fuera del establo, cuando el capataz preguntó: ¿y el elefante? Formulada de esta manera tan rústica y directa, la pregunta podía ser simplemente ignorada, pero el comandante pensó que le debía a este hombre un favor, y por tanto fue un sentimiento cercano a la gratitud lo que le hizo decir: «Está detrás de aquellos árboles donde pasamos la noche. No he visto un elefante en mi vida», dijo el capataz con voz triste, como si de ver un elefante dependiese su felicidad y la de los suyos.
Hombre, eso tiene buen remedio. Vente con nosotros. Cuando el comandante llega al campamento, los hombres están formados en dos filas, los braceros a un lado, los militares a otro, y en el centro el elefante con su cornaca sentado encima, todos aplaudiendo con entusiasmo. El capataz no hace más que santiguarse y volver a santiguarse, sin acabar de creerse lo que sus ojos le muestran. Murmura: «Un elefante. Eso que hay ahí es un elefante. No tiene menos de 4 varas de altura, y la trompa y los dientes y las patas, qué gruesas son las patas». Cuando la caravana se pone en marcha, la sigue hasta el camino y se queda mirándola mientras se aleja. A cierta altura del camino cayó un rápido aunque abundante aguacero. Para los hombres de carga, empeñados en el penoso trabajo de empujar el carro de bueyes, esa lluvia fue una bendición, un acto de caridad por el sufrimiento al que viven sujetas las clases bajas. El elefante Salomón y su cornaca, Subro, disfrutaron del súbito refresco, lo que no le impidió al guía pensar en lo bien que le vendría en el futuro un paraguas para situaciones como esta. El comandante comprende que, a no ser que el aguacero haya sido una cosa ocasional y que el buen tiempo regrese para quedarse, se han acabado las noches dormidas al aire libre bajo la luna, y teniendo que pernoctar en lugares habitados, es necesario que en ellos haya un espacio cubierto para abrigar a los caballos y al elefante, a los 4 bueyes y a unas buenas decenas de hombres, y eso es algo costoso de encontrar en el Portugal del siglo XVI. Pero afortunadamente no vuelve a llover. Esa noche acampan cerca de otra aldea y encienden hogueras donde secan la ropa mojada. En este momento uno de caballería acaba de preguntar lo que viene rondando en la cabeza de todos. ¿Y tú, cornaca? ¿Qué demonios vas a hacer tú con el elefante en Viena? Probablemente lo mismo que en Lisboa. Nada importante, respondió Subro. Le darán muchas palmas, saldrá mucha gente a la calle y después se olvidarán de él. Así es la ley de la vida, triunfo y olvido. El cornaca cuenta que solo un elefante ha escapado de esa ley, y cuenta la historia de un elefante que estaba moribundo y al que le cortaron la cabeza después de muerto, colocaron la cabeza en el cuello de un dios que se llamaba Ganesh y que estaba muerto, y les habla a todos de la religión hindú, de Brahma, de Vishnu, de Shiva y de sus miles de dioses. Cuando es la hora de irse a la cama, lo importante es que el comandante ha conseguido, yendo de casa en casa, que den abrigo por esta noche a 2 o 3 de sus hombres en cada una. Dormirán en cocinas, en establos, en pajares, pero con la barriga llena y secos. Con ellos se dispersaron unos cuantos habitantes de la aldea, casi todos hombres, que por allí anduvieron, atraídos por la novedad del elefante, al que por miedo no consiguieron aproximarse a menos de 20 pasos. Enrollando con la trompa una porción de forraje que bastaría para satisfacer el primer apetito de un escuadrón de vacas, Salomón, a pesar de su corta vista, les lanzó una mirada severa, dando a entender claramente que no era un animal de concurso. Se habían quedado a oír lo que se estaba comentando alrededor de la hoguera. No entendían muy bien, pero llegaron a la conclusión de que se hablaba del elefante y de que el elefante era Dios. Así que deciden ir a ver al cura y contarle. Pero el cura está dormido y tiene muy mal humor cuando se despierta, así que le dicen que traen un asunto muy serio, un asunto de iglesia. Cuando el cura les deja pasar, los hombres le dicen que Dios es un elefante. El cura les contesta aliviado que Dios está en todas sus criaturas. Entonces los hombres cuentan al cura lo que creen haber escuchado y le explican que allí cerca hay un elefante. El cura les pregunta si están borrachos y los hombres lo niegan. Y el cura, convencido, les pide que estén antes de que el sol nazca en el atrio de la iglesia y que irán todos juntos a pelear por su santa religión. El día amaneció nublado. Las mujeres van armadas con sus rosarios y murmuran preces. El cura avanza adelante, provisto del aspersorio y del recipiente del agua bendita. El comandante dijo: «Buenos días a todos», y preguntó: «¿En qué puedo servirles? Quisiéramos ver al elefante». «La hora no es la mejor», intervino el cornaca. «El elefante tiene mal despertar». A eso el cura respondió: «Es que aparte de que lo veamos mis ovejas y yo, también querría bendecirlo para el viaje. Traigo aquí el aspersorio y el agua bendita». Es una bonita idea», dijo el comandante. «Hasta ahora ningún sacerdote de los que hemos encontrado en el camino se ha ofrecido para bendecir a Salomón». Hay 2 personajes que no están de buena fe. En primer lugar, el cura, que no trae agua bendita sino agua del pozo.
En segundo lugar, el cornaca, que espera que algo suceda y que está rezándole al dios Ganés para que suceda de verdad. El comandante les previene de que no se acerquen demasiado. El cura sumerge el aspersorio en el agua, da 3 pasos adelante y salpica con ella la cabeza del elefante al mismo tiempo que murmura unas palabras que nadie entiende, mientras se va aproximando a la otra extremidad del animal, movimiento que coincide con la aceleración de las preces del cornaca al dios Ganés. El comandante, que tenía varios años de seminario, reconoce en las palabras y los gestos que el cura está haciendo el manual de exorcismo, como si el pobre elefante pudiese estar poseído por algún demonio. Este hombre está loco, pensó el comandante, y en el instante mismo en que lo pensó, vio al cura derribado en el suelo, recipiente por un lado, aspersorio por otro, la falsa agua bendita derramada. Las ovejas avanzaron para ayudar a su pastor, pero los soldados se interpusieron para evitar atropellos y confusiones, y si bien lo pensaron, mejor lo hicieron, porque el cura, ayudado por los Hércules locales, ya intentaba levantarse, manifiestamente dolorido en el muslo izquierdo, pero según todos los indicios, sin ningún hueso partido, lo que, teniendo en cuenta la avanzada edad y la flácida corpulencia del individuo, casi se podría considerar uno de los más acabados milagros de la santa patrona del lugar. En realidad, Salomón, cuando estaba a menos de un palmo del objetivo de la tremenda coz que había comenzado a soltar, frenó y suavizó el impacto de tal modo que los efectos no fuesen más allá de los que devendrían de un serio empujón, pero aposta, y ni mucho menos con intención de matar. El cura se limita a decir, aturdido, que ha sido un castigo del cielo. La caravana se pone en marcha y se deja engullir por la bruma. Un hombre se ha quedado solo y desorientado. Solo logra encontrar el camino tras el sonido profundo de un barrito atronador de Salomón, cuyos ecos podrían haber llegado hasta las distantes orillas del Ganges. Un mensajero del secretario del archiduque llegó con una carta en que, entre otras frioleras que parecían colocadas para desviar la atención, se preguntaba por qué punto de la frontera entraría el elefante, porque ahí habría un destacamento militar español o austriaco para recibirlo. El secretario portugués respondió por la misma vía, informando de que la entrada se haría por la frontera de Castelo Rodrigo. El comandante dice que tienen que llegar a Castelo Rodrigo antes que los españoles. Quien llegue primero, espera. Los lobos aparecen al día siguiente. No parece que vengan con ánimos de guerra. Estos lobos nunca han visto un elefante. Tras observar la caravana un rato, se marchan. Están a 2 días como mucho de Castelo Rodrigo. Cuando entran en la villa son una caravana de hombres y animales muertos de cansancio que apenas tienen fuerzas para levantar el brazo o mover las orejas en señal de agradecimiento a los aplausos con que los vecinos de Castelo Rodrigo los reciben. Un representante del alcaide los guía hasta la plaza de armas para inspeccionar los espacios disponibles para abrigar a los hombres, sin olvidar que los españoles necesitarán el suyo propio en caso de no acampar fuera del castillo. El comandante da orden de que los hombres que ya no sean necesarios, los 30 hombres que venían para los trabajos pesados, vuelvan a Lisboa. Cuando los cargadores tienen todo preparado, esperan que venga Subro y el elefante para las despedidas. Subro los manda formar en doble línea, 15 delante, 15 detrás, dejando la distancia de una vara entre cada 2 hombres, lo que indicaba como probable que el elefante lo que iba a hacer era desfilar ante ellos como si estuviera pasando revista a la tropa. Subro tomó otra vez la palabra para decir que cada hombre, cuando Salomón parase delante, debería extender la mano derecha con la palma hacia arriba y esperar la despedida. «Y no tengáis miedo, Salomón está triste, pero no está enfadado. Se había habituado a vosotros y ahora sabe que os vais». Salomón aparece, moviendo pesadamente sus 4 toneladas de carne y huesos y sus 3 metros de altura. Algunos hombres menos osados sienten un apretón en la boca del estómago solo de imaginar que algo malo pudiera suceder en esta despedida. Subro viene sentado en el ancho lomo de Salomón y hace que se detenga delante del hombre que se encuentra en el extremo derecho de la primera fila. El hombre tiende la mano, la palma hacia arriba. Entonces el elefante posa sobre la mano abierta el extremo de la trompa y el hombre responde al gesto instintivamente apretándola como si fuese la mano de una persona, mientras intenta dominar la contracción que se le forma en la garganta y que podría terminar en lágrimas. Tiembla desde los pies a la cabeza y así, uno tras otro, unos con mayor y otros con menor simpatía,
Hay momentos de vivísima emoción, como el caso del hombre que se desata en un llanto convulsivo, como si hubiese reencontrado a un ser querido del que hacía muchos años no tenía noticia. A este lo trata el elefante con particular complacencia. Le pasa la trompa por los hombros y por la cabeza en caricias que casi parecen humanas. Salomón acaba de soltar un barrito que habrá sido oído en una legua alrededor de Figueira de Castelo Rodrigo. No una legua de las nuestras, sino de las otras, más antiguas y bastante más cortas. Los motivos y las intenciones del berrido estridente que le salió de los pulmones no son fácilmente descifrables por personas como nosotros, que de elefantes sabemos tan poco. Parece justificado admitir que al elefante Salomón le haya gustado la ceremonia del adiós. El alcaide, que tiene palomas mensajeras, avisa al comandante de que ha llegado una con un mensaje que dice que los soldados que se acercan son coraceros, unos 40, todos austriacos, como austriaco es también el capitán que los comanda, y que no los acompaña ningún personal civil. Llegarán a la frontera mañana, sobre las 12 del mediodía. De vuelta al castillo, el comandante manda reunir la tropa. No quiere que los austriacos entren en el castillo. Cuando al día siguiente llegan al castillo, la tropa ya está formada frente a la entrada, cerrando el acceso. El comandante dice que la promesa del rey de ofrecer el elefante Salomón a su Alteza el Archiduque de Austria será puntualmente cumplida, pero solo si los austriacos mantienen respeto total por las formas. Fue en ese instante cuando una maniobra de los soldados austriacos hizo resplandecer de golpe bajo el sol las corazas de acero pulido. El efecto entre la asistencia fue fulminante. Ante los aplausos y las exclamaciones de sorpresa que surgieron por todos lados, era evidente que el imperio austriaco, sin disparar un solo tiro, había vencido la escaramuza inicial. El alcaide toma la palabra para saludar a los austriacos. El comandante austriaco dice que están allí para llevarse al elefante a Valladolid y que no quiere perder el tiempo. Está claro que no se trata de una invitación para bailar un vals. El comandante portugués dice que sus instrucciones son diferentes y simples: llevar el elefante a Valladolid y entregarlo al archiduque de Austria en persona, sin intermediario. El comandante austriaco responde que el archiduque Maximiliano, al aceptar el regalo, se convirtió ipso facto en propietario del elefante, lo que significa que las ideas de su Alteza el Archiduque sobre el asunto tendrán que prevalecer sobre otras. Dice que entrarán a la fuerza por el elefante, y el comandante portugués dice que ya le gustaría ver cómo lo lograrían, pues tiene 30 hombres cubriendo la entrada del castillo. El comandante austriaco no responde inmediatamente. La idea de justificar ante Viena y Lisboa una acción de tan drásticas consecuencias le da vueltas en la cabeza. Al final pide ver al elefante y entonces el alcaide es el que hace de mediador entre ambos y juntos entran a ver a Salomón. Salvo una pelea sin demasiada importancia entre algunos soldados, 3 por cada lado, la caminata hasta Valladolid transcurrió sin incidentes destacables. En un gesto de paz digno de mención, el comandante portugués cedió la organización de la caravana, o sea, decidir quién va delante y quién va detrás, al buen albedrío del capitán austriaco. Los que ven a Subro a 3 metros de altura y vistiendo su colorido traje nuevo suponen que ahí va un ser dotado de poderes extraordinarios, cuando la realidad es que el pobre hindú tiembla al pensar en su futuro próximo. Cree que hasta Valladolid tendrá garantizado el empleo, solo hasta ahí. La imaginación de Subro le hace representarse la peor de las situaciones posibles: llegar a Valladolid y encontrar otro cornaca a la espera del testigo para proseguir la jornada. A partir de entonces, Subro sueña que huye con el elefante a través de planicies, colinas y montañas, por orillas de lagos, atraviesa ríos y bosques, engañando la persecución de los coraceros, a quienes no les sirve de mucho el rápido galopar de sus alazanes, porque un elefante, cuando quiere, también es capaz de sus trotecitos. Esa noche, Subro, que nunca dormía lejos de Salomón, se le acercó más, teniendo cuidado de no despertarlo, y empezó a hablarle al oído. Vertía las palabras dentro de la oreja, en un susurro ininteligible, que tanto podía ser hindi como bengalí, o una lengua solo de los dos conocida, nacida y criada en los años de soledad. La ciudad de Valladolid pone de manifiesto sus mejores galas para recibir al paquidermo desde hace tanto tiempo esperado, llegándose al extremo, como si de una procesión mayor se tratase, de colocar unas cuantas colgaduras en los balcones y poner a fluctuar con la brisa ya casi otoñal unos cuantos pendones que todavía no han perdido del todo el colorido.
El archiduque y su esposa asisten embelesados al aseo del elefante en presencia de miembros distinguidos de la corte y del clero y de algunos artistas expresamente llamados para inmortalizar en papel, en tabla o en tela el semblante del animal y su imponente esqueleto. Subro está feliz porque no ha visto desde que llegó ninguna señal de la intrusión de otro cornaca, pero ya ha sido informado oficialmente por el intendente del archiduque de que Salomón, de aquí en adelante, pasará a llamarse Solimán. La apariencia de Solimán, resignémonos. No tenemos otro remedio que llamarlo así. Había mejorado mucho con el lavado general a que fue sujeto, pero se convirtió en un auténtico esplendor. Diremos que hasta un deslumbramiento, cuando con gran esfuerzo unos cuantos criados le lanzaron por encima una enorme gualdrapa en que más de 20 bordadoras estuvieron trabajando durante semanas sin interrupción. Una obra que difícilmente encontrará par en el mundo. Tal era la abundancia de piedras que, aunque no todas fueran preciosas, brillaban como si lo fuesen, más el hilo de oro y los opulentísimos terciopelos. Acompañado por un dignatario menor de la corte, a Subro le parece que está soñando un sueño ya soñado cuando se dirige a hablar con el archiduque, que tiene la cara perfectamente afeitada y es, sin favor ninguno, una hermosa figura de hombre. A su lado está sentada la guapísima esposa, la archiduquesa María, en cuyo rostro y cuerpo la belleza no durará mucho porque parirá ni más ni menos que 16 veces, 10 varones y 6 hembras. Subro se detiene ante el archiduque y aguarda las preguntas. La primera es cómo se llama, y Subro se lo dice. Y lo que significa en bengalí. El archiduque se queda en silencio durante algunos segundos. Luego le dice que su nombre es trabajoso de pronunciar y que en Viena nadie lo entenderá. Así que Subro pasará a llamarse Fritz. Si vuestra Alteza me lo permite, yo preferiría seguir con mi nombre de siempre. Ya lo he decidido, y quedas avisado de que me enfadaré contigo si vuelves a pedírmelo. Métete en la cabeza que tu nombre es Fritz y ningún otro. Sí, mi señor. Entonces el archiduque, levantándose del suntuoso asiento que ocupaba, dijo en alta y sonora voz: «Atención, este hombre acaba de aceptar el nombre de Fritz que le he dado. Eso, más la responsabilidad de ser el cuidador del elefante Solimán, me llevan a determinar que por todos vosotros sea tratado con consideración y respeto, bajo pena, en caso de desacato, de que los responsables sufran las consecuencias de mi desagrado». Subro necesita hablar con el comandante para despedirse y para contarle, para conversar un poco sobre la vida que le espera y desearles buen viaje de regreso. Ese viaje les ha cambiado a ambos. El comandante le tiende la mano. Subro la aprieta con poca fuerza, como si no quisiera lastimarlo. Se despiden hasta el día siguiente, que temprano Subro vuelve al campamento, llevando con él al elefante. En ese momento, el comandante decide pronunciar su discurso del adiós. Mientras habla, Subro piensa en lo que hará el elefante, si se le ocurrirá algo similar a lo que fue la despedida de los hombres de carga, pero la verdad es que las repeticiones decepcionan casi siempre. «Mejor sería que simplemente nos separásemos», pensó el cornaca. El elefante, sin embargo, no estaba de acuerdo. Cuando el discurso terminó y el capitán se aproximó a Subro para abrazarlo, Salomón dio 2 pasos adelante y tocó con el extremo de la trompa esa especie de labio palpitante, el hombro del militar. La columna se pone en movimiento, el carro de bueyes va adelante. No los volveremos a ver en este teatro. La vida es así, los actores aparecen, luego salen del escenario. Más adelante, el camino hace una curva. Los soldados detienen los caballos para levantar un brazo y dar un último adiós. Subro les imita el gesto y Salomón deja salir de la garganta su barrito más sentido. Es todo cuanto se les permite hacer. Este telón caído ya no se levantará más. La escritura de El viaje del elefante fue una epifanía, y así lo entienden los lectores. Este libro ha sido interpretado en música, pintura y teatro en numerosos países, independientemente de las traducciones y reediciones que son continuas. El viaje del elefante fue escrito en la biblioteca de Akasa. José Saramago se acordó de un escritor hindú que había conocido poco antes de caer enfermo y que se llama Subro Bandoipai. Subro había pasado una temporada en España, donde ganó premios literarios y dejó buena memoria. Años atrás, el joven escritor había cuidado elefantes.
de modo que pudo facilitar datos cercanos y emocionales sobre el comportamiento de estos animales que no figuran en los tratados y que sin duda ayudaron a construirle una personalidad al elefante Salomón. 3 días después, un día que amanece lluvioso, la caravana del archiduque se pone en marcha. El elefante va justo delante del carro que transporta a los archiduques. Fritz es izado hasta el lomo de Solimán, donde por delante y por detrás puede disfrutar de la imponente visión de la caravana en toda su extensión. Es lógico que se quiera saber si toda esta caravana va camino de Viena. Aclaremos ya que no. Una buena parte de los que van viajando aquí a lo grande no irá más allá del puerto de mar de la Villa de Rosas, junto a la frontera francesa. Allí se despedirán de los archiduques, asistirán probablemente al embarque y, sobre todo, observarán con preocupación qué consecuencias tendrá la súbita carga de las 4 toneladas brutas de Solimán, si el convés del barco aguantará tanto peso. En fin, si no, regresarán a Valladolid con una historia de naufragio que contar. 2 días después, el cortejo ya ha perdido buena parte de su esplendor. Lo que aburre e irrita a todo el mundo, comenzando por el archiduque que mal disimula su contrariedad, es la siesta obligatoria de Solimán, pero el elefante verdaderamente es otro ser. Tan otro que nada tiene que ver con este mundo. Se gobierna por reglas que no se inscriben en ningún código moral conocido. Los archiduques ya no pueden soportar más el espectáculo repetido de las defecaciones de Solimán y es relegado a una posición secundaria. Fritz sospecha que está siendo castigado. Luego, María le pide al marido que se libren de la gualdrapa porque llevarla encima es un castigo que el pobre Solimán no merece. Así que se la mandan al obispo de Valladolid para que la convierta en un palio y así llegan a Rosas para embarcarse hacia Génova. Hubo quien pronosticó que el viaje del elefante terminaría aquí, en este mar de rosas. O porque la rampa de acceso al convés, incapaz de soportar las 4 toneladas de peso, se rompiese. O porque un balanceo más fuerte de las olas le hiciera perder el equilibrio y lo lanzara cabeza abajo hacia el abismo. Pero Solimán embarca sin problemas. La travesía dura 3 largos días, casi siempre con mar agitado, con vientos fuertes y una lluvia que descarga en chaparrones furiosos sobre el dorso del elefante. El archiduque, en el calor del camarote con la archiduquesa, no se deja ver. Al amanecer del 4.º día, con el mar calmo y el cielo descubierto, avistan el faro de Génova. 2 horas más tarde el barco penetra en la bahía. Ya hay público porque, como un reguero de pólvora, ha corrido la voz por la ciudad de que está desembarcando el archiduque de Austria y con él un elefante de la India. Y allí está. La ansiosa expectativa de la pequeña multitud se desahogó en un grito. El elefante acababa de hacer subir con ayuda de la trompa sobre él a un hombre que llevaba su saco de pertenencias. Era Subro o Fritz, según se prefiera, el cuidador, el tratador, el cornaca, ese que tan humillado fue por el archiduque y que ahora, a la vista del pueblo de Génova reunido en el muelle, disfrutará de un triunfo casi perfecto. Cuando monta a Salomón, a Subro siempre le parece que el mundo es pequeño. Con un toque de bastón hace avanzar a Solimán hacia la rampa. El elefante en medio de la rampa decide soltar un barrito que suena en los oídos de esa gente como las trompetas de Jericó. Cuando aparece el archiduque, revientan los aplausos y los vivas que él agradece con un gesto condescendiente de la mano derecha enguantada. La lluvia los espera a la salida de Génova y el resultado del temporal es que sale poquísima gente a los caminos para festejar a Solimán y saludar a su Alteza. Escampa antes de entrar en Piacenza, lo que permite una travesía por la ciudad más acorde con la grandeza de los personajes que van en la caravana. Subro es un cornaca feliz, muy lejos de las estrecheces de la vida en Portugal, donde prácticamente lo dejaron vegetar durante 2 años en el cercado de Belén. No se detienen en Mantua, pero se dirigen hacia Verona, que si no contamos Padua, es el último paso importante antes de Venecia. De ahí en adelante va a ser todo subir hacia los Alpes hasta el frío norte. Ocurrió que a la mañana siguiente apareció en el todavía apenas despierto campamento un emisario de la Basílica de San Antonio. Aunque no hubiera usado exactamente estos términos, dijo venir mandado por un superior del equipo eclesiástico del templo para hablar con el cuidador del elefante. Subro se dirige hacia un sacerdote que lo espera a una distancia prudente. El sacerdote viene a hacerle una petición, pero antes le pregunta si su elefante es de los enseñados.
Subro contesta que enseñado en el sentido de saber unas cuantas habilidades de circo, no, pero que suele comportarse con la dignidad de un elefante que se respeta. Entonces el sacerdote le pregunta si será capaz de hacer que se arrodille, aunque sea solo con una pata. Necesita que lo haga al día siguiente, delante de la basílica, antes de que el archiduque se vaya. El sacerdote dice que necesitan ese milagro o cualquier otro porque Lutero, a pesar de haber muerto, anda causando gran perjuicio. Subro trata de enseñar ese movimiento al elefante. Al llegar a la puerta de la basílica, ante una multitud de testigos que en los tiempos futuros certificarán el milagro, el elefante, obedeciendo a un ligero toque en la oreja derecha, dobló las rodillas, no una, con lo que ya se daría por satisfecho el religioso que vino con el requerimiento, sino ambas, postrado así ante la majestad de Dios en el cielo y de sus representantes en la tierra. Solimán recibió a cambio una generosa aspersión de agua bendita que llegó a salpicarle al cornaca allá arriba, mientras la asistencia, unánimemente, caía de rodillas, y la momia del glorioso San Antonio se estremecía de gozo en el túmulo. Esa misma tarde, 2 palomas mensajeras, un macho y una hembra, levantan vuelo desde la basílica hacia Trento, llevando la noticia del portentoso milagro. Pero lo que más importa al día siguiente son las extensas filas de fieles que se forman en el campamento para ver al elefante y beneficiarse del negocio de venta de pelo del animal que Fritz rápidamente ha organizado para suplir la falta de pago de la tesorería de la basílica. Se empieza a decir que una infusión de pelo de elefante 3 veces al día es lo mejor en caso de diarrea aguda y que macerado en aceite de almendras resuelve la alopecia. Y los clientes llegan de todos los lados. El archiduque regresa a la tarde del día siguiente y pide explicaciones a Subro sobre el milagro y el cornaca le cuenta la verdad. Eres un buen cornaca. Vuestra Alteza me confunde. ¿Quieres un consejo? Sí, mi señor. Te aconsejo que no hables fuera de aquí de esta conversación que hemos tenido. Así lo haré, mi señor. Para que no tengas motivos de arrepentimiento. Sí, mi señor, no lo olvidaré. Vete y saca de la cabeza de Solimán esa idea estrambótica de andar haciendo milagros, arrodillándose ante las puertas de las iglesias. Y luego el archiduque llama a su intendente, que le cuenta lo que ha hecho Fritz abusando de la credulidad de la gente y vendiendo pelos de elefante para ungüentos curativos que no van a curar a nadie. El archiduque le pide al intendente que acabe con eso inmediatamente o el cornaca tendrá razones para lamentarlo durante el tiempo de vida que le quede, que no será mucho. Que no puede impedir que la fama del milagro de Solimán le persiga durante todo el viaje, pero que al menos no se diga que la casa de Habsburgo saca provecho de las fechorías de un cornaca metido en embustes. Al contrario de lo que teme el archiduque, la fama del falso prodigio no los persigue durante el resto del viaje y en poco tiempo comienza a disiparse. Camino de Trento, el cielo se cubre de nubes que amenazan nieve. Los Alpes están cerca, pero no se ven. La nieve empieza a bajar, mansa. El elefante lleva sobre las espaldas una mancha de hielo. Acurrucado en el cogote de Solimán, envuelto en el capote, Fritz no siente demasiado frío. La capa de hielo cubre ya los cuartos traseros de Solimán. La nieve redobla en intensidad. El camino se hace más empinado. Para colmo de males, se rompe el eje del coche de Su Alteza. Es noche cerrada cuando la caravana entra en Bolzano. Al día siguiente, la caravana durmió hasta tarde. Los archiduques en casa de una familia noble del Burgo. El resto disperso por la pequeña ciudad de Bolzano. Lo que dio más trabajo fue encontrar abrigo para Solimán. Camino a Bressanone, están a punto de caerles encima una luz y por primera vez Solimán acusa el esfuerzo que tiene que hacer para salir a toda prisa de un desfiladero. Se le vienen abajo las patas delanteras y las rodillas al suelo. Fritz le trata con cuidado, con mimo, hasta que consigue que se levante y durante las 2 semanas que están en Bressanone, descansa, duerme, come y bebe a lo grande hasta decir basta. Solimán recupera las fuerzas, está gordo, hermoso y al cabo de una semana la piel flácida y arrugada deja de hacerle pliegues. Las buenas noticias le llegaron al archiduque, que no tardó en hacer una visita a la casa del elefante, es decir, a su propio establo, en vez de mandarlo salir a la plaza para que exhibiese ante la archiducal autoridad y la población reunida la excelente figura, el look magnífico que ahora tiene.
Al final de la visita, el archiduque dirige de pasada una rápida mirada y le dice: «Hiciste un buen trabajo, Fritz. Solimán debe de estar satisfecho». A lo que Fritz responde que su vida está puesta al servicio de su Alteza. El archiduque no responde. De Bressanone al desfiladero de Brenner, la distancia es corta, pero el desfiladero es muy peligroso. El tiempo no es bueno. Cuando el archiduque y su esposa se disponen a entrar en el coche, Solimán hinca las 2 rodillas en el suelo helado, lo que levanta entre la asistencia una salva de palmas y vítores. El archiduque sonríe, pero luego frunce el ceño pensando que ese nuevo milagro ha sido una maniobra desleal de Fritz, desesperado por hacer las paces. No tiene razón el noble archiduque. El gesto del elefante fue completamente espontáneo. Le salió, por decirlo así, del alma. Sería una forma de agradecerle a quien por derecho lo merecía el buen trato recibido en la posada durante estos 15 días, 2 semanas de felicidad auténtica y por tanto sin historia. Pasan con mucho cuidado y miedo el desfiladero. La próxima ciudad es Innsbruck, en la margen del río Inn. Gran parte de la distancia que les separa de Viena será recorrida en barco. Solimán, para beber, solo tiene que acercarse a la borda de la balsa, meter la trompa en el agua y aspirar. Balanceándose al ritmo del paso de Solimán, Fritz limpia la nieve que lleva incrustada en las tejas y piensa en lo que será su futuro en Viena. En Mudholf, el archiduque da órdenes a su intendente para elaborar un programa de recepción en Viena a la altura del acontecimiento. El objetivo es dar el máximo protagonismo a Solimán, lo que tiene todo el sentido del mundo. A medida que se aproximan a Viena, se va notando poco a poco una cierta mejoría en el estado del tiempo. Las torres y las cúpulas de Viena ya estaban en el horizonte, las puertas de la ciudad abiertas de par en par, y la gente en las calles y en las plazas, vistiendo sus mejores galas en honor de los archiduques. Había sido así en Valladolid cuando la llegada del elefante, pero los pueblos ibéricos por cualquier cosa se ponen contentos. Son como niños. Aquí en Viena, de Austria, se cultivan la disciplina y el orden. Hay algo de teutón en esta educación, como el futuro se encargará de explicar mejor. Pero de repente, una niña de unos 5 años que asiste con los padres al desfile del cortejo se suelta de la mano de la madre y corre hacia el elefante. Un grito de susto sale de la garganta de cuantos se han dado cuenta de la tragedia que se prepara. Pero es no conocer a Salomón. El elefante enlaza con la trompa el cuerpo de la niña como si la abrazase y la levanta en el aire como una nueva bandera, la de una vida salvada en el último instante cuando ya se perdía. Los padres de la niña, llorando, corren hasta Solimán y reciben en los brazos a la hija recuperada, resucitada, mientras todo el mundo aplaude, no pocos llorando. Algunos dicen que aquello ha sido un milagro. Como si todavía le faltara algo al desenlace del dramático lance al que acabamos de asistir, se vio al archiduque bajar del coche, darle la mano a la archiduquesa para ayudarla a bajar también, y los dos, juntos, con las manos entrelazadas, se dirigieron hasta el elefante, que las personas seguían rodeando y festejando como el héroe de ese día, y que lo será por mucho tiempo más, pues la historia del elefante, que en Viena salvó de muerte cierta a una niña, será contada 1000 veces, ampliada otras tantas hasta hoy. Fritz ha bajado del elefante y espera. El archiduque se para ante él, lo mira a los ojos. Fritz baja la cabeza y encuentra ante sí la mano derecha abierta y expectante del archiduque, y como el archiduque no retira la mano, Fritz, aunque la suya está sucísima, no tiene otra solución que tocarla con la suya, la piel gruesa y callosa de un cornaca y la piel fina y delicada de quien ni siquiera se viste con sus propias manos. Entonces el archiduque dijo: «Te agradezco que hayas evitado una tragedia. Yo no he hecho nada, mi señor. Los méritos son todos de Solimán. Así habrá sido. Pero imagino que en algo has ayudado. Hice lo que pude, mi señor. Para eso soy el cornaca. Si todo el mundo hiciera lo que puede, el mundo sería con certeza mejor. Basta que vuestra Alteza lo diga para que ya sea verdad. Estás perdonado. No necesitas lisonjearme. Gracias, mi señor. Que seas bienvenido a Viena y que Viena te merezca a ti y a Solimán. Aquí seréis felices». Y con estas palabras el archiduque se retiró al coche llevando a la archiduquesa de la mano. La hija de Carlos V está embarazada otra vez. El elefante murió casi 2 años después. Otra vez invierno, en el último mes de 1553. La causa de la muerte no llegó a ser conocida.
Aparte de haberlo desollado, a Salomón le cortaron las patas delanteras para que, tras las necesarias operaciones de limpieza y curtido, sirvieran de recipientes a la entrada del palacio para depositar las varas, los bastones, los paraguas y las sombrillas de verano. El cornaca Subro recibió de las manos del intendente la parte de soldada que se le debía, a la que se le añadió, por orden del archiduque, una propina bastante generosa, y con ese dinero compró una mula que le sirviera de montura y un burro para llevarle la caja con sus pocos haberes. Anunció que volvería a Lisboa, pero no existen noticias de que entrara en el país, o cambió de idea, o murió en el camino. Semanas después, llegó a la corte portuguesa una carta del archiduque. En ella se informaba de que el elefante Solimán había muerto, pero que los habitantes de Viena nunca lo olvidarían, pues había salvado la vida de una niña en el mismo día en que llegó a la ciudad. El primer lector de la carta fue el secretario de Estado Pedro de Alcásova Carneiro, que se la entregó al rey, al mismo tiempo que decía: «Ha muerto Salomón, mi señor». Don Juan III hizo un gesto de sorpresa, y una sombra de dolor le cubrió el rostro. «Mande llamar a la reina», dijo. Doña Catalina no tardó, como si adivinase que la carta traía noticias que le interesaban, tal vez un nacimiento, tal vez una boda. Nacimiento y boda no parecían ser. La cara del marido contaba otra historia. Don Juan III murmuró: «Dice aquí el primo Maximiliano que Salomón...». La reina no lo dejó acabar. «No quiero saberlo», gritó, «no quiero saberlo». Y corrió a encerrarse en su cámara, donde lloró el resto del día. Y así les hemos contado El viaje del elefante de José Saramago. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de Pilar del Río. Hemos citado algunos fragmentos del libro La intuición de la isla, de Pilar del Río, editado por Itineraria. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora.